Bien, para resolver problemas donde involucran a triángulos, rectángulos, para plantearlo lo primero que tengo que hacer es siempre grafico un triángulo rectángulo. ¿Sí? Yo acá voy a usar esta escuadra para hacer mi triángulo rectángulo. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Que siempre va a haber, en estos casos, un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. ¿Sí? El ángulo de elevación, siempre supongamos que esto es el suelo, la parte de abajo, ¿no? Va a ser este. Y el ángulo de depresión va a ser este. ¿Sí? Una vez que yo ya sé eso, cómo se hace, lo que tengo que hacer es más o menos esquematizar la situación que me está planteando el problema. Este problema que vamos a ver ahora dice, se acierta ahora el ángulo de depresión, por lo tanto este, del Sol es de 79 grados, ¿sí? O sea que, supongamos que acá está el Sol, ahí más o menos dibujan ustedes su Sol, ¿sí? Y el ángulo de depresión es de 79 grados, ¿sí? Y dice, ¿cuánto mide la sombra de un mástil de 15 metros de altura? Vamos a dibujar un mástil más o menos por acá. Vamos a tratar de hacerlo derecho, voy a usar la reglita, acá se mancha un poco. ¿Sí? Acá tenemos un mástil. Sí, supongamos, es un mástil. Bien, este es el mástil que mide 15 metros de altura. O sea que la altura del mástil, 15 metros, ¿sí? Y me pide hallar su sombra. La sombra siempre se va a reflejar sobre el suelo, ¿no? O sea que este valor de acá me pide esto, vamos a ponerle X, como es la incógnita, ¿sí? Y estos son los rayos del sol que llegan y forman este triángulo rectángulo. ¿Qué tienen en común el ángulo de depresión con el ángulo de elevación? Que al ser alternos entre paralelas miden lo mismo. Por lo tanto, este ángulo de acá mide lo mismo que este ángulo de acá. ¿Sí? O sea que una vez que hice el esquema yo ya tengo el dato. ¿Sí? Si me dice de elevación tengo este, si me dice de depresión tengo este, pero mucho no cambio porque va a ser el mismo. Entonces, ¿qué armé acá? Un triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde si yo tengo este ángulo, este que está acá enfrente va a ser el cateto opuesto. Y este que tengo acá va a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Si yo ya lo sé ubicar, ya tengo mi triángulo o rectángulo, ya tengo ubicado mis datos. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es resolver con una de las razones trigonométricas. ¿Qué razón de trigonométrica involucra estos dos catetos? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hallar y lo que yo tengo de dato? En este caso, la tangente. ¿Por qué? La tangente de un ángulo, en este caso el ángulo es de 79 grados, es igual al cateto opuesto, que es 15 metros, 15 solamente, dividido el cateto adyacente, que es lo que no sé, que en este caso lo pongo la X. Bien, una vez que planteé, ya puedo resolver. Siempre el que está abajo es el que está dividiendo, entonces luego paso al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar X por la tangente de 79 grados, que es igual a 15, ¿sí? El 15 quedó. Bien, y como yo lo que tengo que hallar es el valor de X, ¿sí? La tangente que está multiplicando la X pasa al otro lado a dividir. X va a ser igual a 15 dividido la tangente de 79 grados. Entonces X va a ser igual a esto, lo resuelvo con la calculadora, ¿sí? Entonces pongo 15 dividido el botón que dice tan y pongo 79. Toco el igual y me da 2,91. 2,91. ¿De qué estamos hablando? Metros. ¿Sí? Y así resuelvo mi problema. Lo único que tengo que poner es la respuesta, ¿sí? ¿Cuánto mide la sombra de un mástil de 15 metros de altura? Pongo, la sombra mide 2,91 metros.
Y terminó mi problema. Ahora vamos a mostrar otro ejemplo. Bien, segundo ejemplo. El pie de una escalera de 4,5 metros se encuentra a 1,8 metros de la pared. ¿Cuál es el ángulo de elevación de la escalera? Bien. Acá tengo que saber ubicar bien los datos. Acá me dice el pie de una escalera de 4,5 metros. Esto me está diciendo que la escalera mide 4,5 metros y que la escalera se encuentra apoyada sobre una pared, ¿sí? Obviamente, esta de acá va a ser la escalera en mi triángulo. Yo acá ya lo dibujé. Entonces, si la escalera mide 4,5 metros, esta de acá es mi escalera y esta es la pared, ¿sí? El pie de una escalera de 4,5 metros se encuentra a 1,8 metros de la pared. O sea que el pie de la escalera, el de acá, se encuentra a 1,8 metros de la pared. Bien, ya ubiqué los datos que me dio el problema y me pregunta cuál es el ángulo de elevación. Este de acá es el ángulo de elevación, llamémoslo alfa, ¿sí? Bien, entonces, el ángulo de elevación de la escalera. Si me pedía el ángulo de depresión de la escalera, iba a ser este, ¿sí? Acá sí, porque acá es este, ¿de acuerdo? Bien, no este, porque el otro sol sí se puede reflejar paralelo los rayos. Bien, acá no, entonces es ese. ¿Cuál es el ángulo de elevación de la escalera? Este que está acá. Y yo tengo como dato este que está acá, que es la hipotenusa, ¿sí? Y este que está acá, que es el cateto adyacente al ángulo que yo estoy por trabajar, ¿sí? Entonces ya tengo cateto adyacente e hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica usa esos dos datos? Si ustedes se fijan, es el coseno del ángulo, que en este caso no lo sé, porque es lo que tengo que averiguar, es igual al cateto adyacente, que sí lo sé, 1,8, dividido la hipotenusa, 4,5. ¿Sí? Bien, y ahora yo lo que tengo que dejar solo es el ángulo, porque mi incógnita es el ángulo. Y el coseno va a pasar como coseno a la menos 1. ¿De qué? De la cuenta esa que me quedó ahí. 1,8 dividido 4,5. Entonces el ángulo va a ser igual a, y ese cálculo lo hago con la calculadora. Si no me acordaba, ahí le explico. Como yo quiero calcular el inverso del coseno, en este caso el arco coseno, sería el botón Shift, que está acá arriba a la izquierda, ¿sí? En la calculadora, toca el botón Shift y toca el botón de coseno. Ahí me va a aparecer coseno a la menos 1. Y ahí voy a abrir paréntesis y voy a poner 1,8 dividido 4,5. 1,8 dividido 4,5. Cierro el paréntesis y toco el igual. Y me da el valor, en este caso me da 66,4218 y sigue cosas. Si yo lo quiero pasar a ese ángulo a grados, minutos y segundos, lo que tengo que hacer es tocar únicamente el botón de grados, minutos y segundos que tengo en la calculadora y me da 66, perdón, esto es todo grados, 25 minutos, 18,56 segundos. ¿Sí? Y así resuelvo este ejercicio. Bueno, lo único que me falta es responder la pregunta. La respuesta es: ¿cuál es el ángulo de elevación de la escalera? El ángulo de elevación de la escalera elevación es 66 grados, 25 minutos, 18,56 segundos. Y ahí termino. Espero que haya quedado claro.